Hermanos, hermanas, esta tarde palabra de gratitud hacia nuestro Dios por estos momentos que nos regala con este pueblo. Estamos reunidos con este propósito de poder obedecer en su palabra. Nos enseña que es un día de reposo, un día de descanso, un día de santa convocación, nos enseña la Escritura. Por eso estamos en este lugar, hemos venido a adorar a nuestro Dios por medio de su Hijo, donde creo que cada uno de nosotros nos gozamos, hermanos, en poder escuchar estas preciosas alabanzas que hemos estado escuchando, mensajes que entrega cada alabanza que hemos escuchado desde los niños hasta esta última alabanza que se ha presentado en esta tarde, estos perfumes, estos regalos que Dios también pide, que su pueblo sea un pueblo agradecido y que pueda llegar a este lugar para traer presentes, entrar con reconocimiento por esas puertas, agradeciendo a Dios todas sus bondades, que son muchas siempre para cada uno de nosotros. Ese título, hermanos, que recibimos de parte de Dios: mirad cuán amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Un título muy grande que tenemos para que lo valoremos, para que lo podamos poner en alto, como dice la palabra, a nuestro Dios por tanto amor que ha tenido por cada uno de nosotros. Estando allí en el mundo, nos enseña la palabra, sin esperanza y sin Dios. La condición que teníamos cada uno de nosotros, pero el Señor nos miró con misericordia, dijo el apóstol Pedro: vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Y al ser pueblo de Dios pasamos a pertenecer entonces a esto tan importante que es ser parte de un pueblo especial, un pueblo apartado, un pueblo con leyes, con mandamientos diferentes, que nos distingue de todas las naciones y que nos hace ser un pueblo singular en el mundo. Por eso agradecemos al Señor que por su amor, por su misericordia, nos ha revelado este Evangelio para que lo podamos entender, para que lo podamos practicar. Estamos en este lugar alimentándolos. Esta palabra, hermanos, hoy nos hemos alimentado con el alimento material para poder sustentar a este hombre material, este hombre carnal. Pero la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos este pan espiritual que es para que podamos alimentar a este hombre interior. Este hombre interior que es el que debe dominar a este hombre exterior, para que de esa manera podamos ser agradables al Señor, obedeciendo esta palabra. Esta palabra, hermanos, que nos enseña que un día el Señor va a venir para reinar con su pueblo y que debemos de estar preparados para ese día. Y ese día, cada día que pasa, se acerca más, para que nosotros podamos tomar conciencia también de los tiempos, últimos tiempos que estamos viviendo, y nos apercibamos para poder estar en condiciones delante de la presencia del Señor. Decía una alabanza, hermanos: cuando el Señor me llame a su presencia. Esa alabanza que cantamos, Señor de Dios. Cuando el Señor me llame a su presencia. Un día el Señor nos va a llamar a su presencia. Es una realidad que debemos de tenerla presente para que nosotros podamos ser un pueblo obediente a la palabra del Señor. Y después decía otra alabanza que recordaba mientras cantaban: si somos fieles, con Cristo reinaremos allá en su mansión. Un compromiso que el Señor nos da de ser fieles a su palabra, fieles a ese compromiso que un día hemos realizado con el Señor, de poder practicar este Evangelio del Reino, de poder compartirlo, de poder enseñarlo a nuestras descendencias, porque así nos dice la palabra. Que el Señor ha puesto la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Un deber que tenemos como padres, como abuelos, de poder anunciar este Evangelio a nuestras descendencias.
para que esta semilla, estos niños que se han ido a la escuelita, para que estos jóvenes, adolescentes, puedan ir aprendiendo a amar a Dios a través de poder ser personas jóvenes, obedientes a la palabra. Decía, hermano, que la palabra nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta tarde, hermano, quisiera compartir alguna palabra, vamos a decir, referida a nuestra salvación. A esa lucha que tenemos nosotros para buscar esa salvación que Dios quiere darnos. Y que se logra a través del poder obedecer a lo que Dios entonces nos marca en su palabra. El profeta Jeremías dijo así en el capítulo 15, verso 16. Vamos a mirar este pasaje para comenzar, hermano. Vamos a tomar este pasaje en el nombre del Señor. Dice su palabra: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Aquí podemos ver como el profeta tiene esta expresión: halláronse tus palabras y yo las comí, mostrándonos también como este hombre, este siervo de Dios, se alimentaba de la palabra de Dios. Halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue por alegría y gozo en mi corazón. De esa forma debemos de recibir la palabra del Señor, con alegría y gozo en nuestros corazones. Porque tu nombre se manifestó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Qué palabras, hermanos, de un hombre sufrido, un siervo sufrido, un siervo que tocó esa misión de amonestar al pueblo, un pueblo desobediente, un pueblo que se desviaba del camino de Dios, pero el profeta tenía esa misión de poder entregar un mensaje claro, un mensaje de salvación para aquel pueblo de Israel. Por eso, si uno sigue leyendo, dice la palabra: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, mostrando el Señor, aquí en el capítulo, en el verso 19, el consejo que le daba al Señor a este siervo, que el pueblo se debe de convertir a la palabra de Dios, a la palabra que él anunciaba, no debe convertirse al pueblo que se estaba desviando. Y esta palabra es, hermano, para nosotros también, es para que nosotros podamos mirar y poder ser obedientes a la palabra del Señor. Cuando el Señor ordena, ejecutar la palabra de Dios. Así hicieron los apóstoles. Así cuando querían aquellos hombres prohibirles que hablasen del Maestro. Querían prohibirles que no hablasen del Señor Jesús, así en el capítulo 4 de los Hechos. Pero los apóstoles decían: es menester obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces tenían claro estos hombres, estos apóstoles, la obediencia a quién tenía que ser, si a los hombres o a Dios. Y esto nosotros de la misma forma, de la misma manera, nuestro Dios nos habla a través de la palabra. Dijo así la palabra en Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas en otros tiempos, en estos postreros tiempos nos habla por medio de su Hijo. Y así habla el Señor, siempre advierte al pueblo a que nos encaminemos, a que busquemos ese camino de vida que el Señor quiere darnos para que podamos andar en novedad de vida, andar en un camino de obediencia que el Señor ha marcado y que lo ha dejado trazado para que el pueblo podamos transitar por él. Por eso, hermanos, esto que estamos en este día, hoy aquí reunidos, es palabra de Dios, es un mandato de Dios, es una fiesta de Dios el sábado, donde dice que hará congregar al pueblo en santas convocaciones. Es algo que debemos de creerlo, debemos de enseñarlo, y escrito está, dijo el Maestro. Escrito está, Levítico 23, así encontramos lo que estoy relatando aquí, hermano, capítulo 23 de Levítico, donde salen todas las fiestas del Señor. Estas son las fiestas de Jehová, las santas convocaciones, a las cuales celebraréis en sus tiempos, y empieza a numerarlas comenzando del sábado. Por eso, hermanos, qué importante poder dar oído a la voz de Dios, buscar ese fundamento que es la palabra, para no desviarnos, para poder buscar a Dios, como dice, vamos a mirar este pasaje,
donde nos habla el apóstol Pablo. Filipenses vamos a tomar el capítulo 2, el verso 12. Dice aquí la palabra, hermano, un consejo del apóstol a la iglesia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dos cosas que el Señor pide en la palabra. Y aquí por medio de la carta el apóstol le hablaba a la iglesia primitiva, y esta carta tiene vigencia en estos tiempos, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y permanece para siempre. Y aquí dice, por tanto, amados, de esa manera le hablaba como algo preciado el pueblo, amados míos, como siempre habéis obedecido, le dice. La obediencia a Dios, no al apóstol, sino a la palabra de Dios. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, no solamente que obedecía cuando el apóstol estaba allí, presente, sino también en la ausencia. Cuando el apóstol se iba, seguía la enseñanza y seguía la obediencia a la palabra de Dios. Por eso decía esta forma, no solamente cuando en mi presencia cuando estoy, sino también en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Hoy leía a mi hermano Rubén como el apóstol visitaba las iglesias, se iba y cuando volvía, estoy maravillado, decía. Estoy maravillado que en tan poco tiempo hayan cambiado lo que hemos enseñado, lo que hemos compartido. Veo que hay otra cosa, decía el apóstol. Pero si a un ángel, dice, del cielo apareciere y enseñare otro evangelio, no creáis. Sino creer a la palabra firme, la palabra que el Señor ha mostrado en su palabra. Y aquí nos dice, ocupados, que ocupemos nuestra vida con temor y con temblor. Dos palabras, hermanos, muy importantes para nosotros. El temor dice que es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Y cuando hay temor, es más fácil poder recibir el mensaje. Así dice allí cuando la mujer Lidia, aquella mujer de Tiatira, dice que Pablo llegó un sábado a aquel lugar, capítulo 16 de los Hechos. Pero dice que se juntaron a oír la palabra de Dios y esta mujer dice que era temerosa de Dios. Aparece la palabra del temor allí. Esta mujer temerosa de Dios, la cual dice el Señor, le abrió el corazón para que entendiese las palabras que el apóstol hablaba. Qué importante que es el temor y la atención a la palabra de Dios. Cuando hay temor, el Señor abre el corazón, abre el entendimiento para que la persona pueda entender y aprender el mensaje. Y así dice aquí la palabra, una persona temerosa, a la cual el Señor le abrió el corazón para que esté atenta a lo que Pablo hablaba en aquella oportunidad. Otro ejemplo, hermanos, tenemos a Cornelio. Temeroso también dice que era, en el cual hacía muchas limosnas. Pero era una persona temerosa también, a la cual el Señor también le dio la oportunidad de que sea un hijo de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios siempre ya que debemos de llevarla a poder darle cumplimiento conforme a lo que Dios establece en la palabra, para que podamos practicar, para que lo podamos ejecutar. Por eso allí hablaba Jeremías, hallanos en tus palabras y yo las comí. Y usted mira, hermano, la historia de Jeremías, un hombre sufrido. Dice que la palabra fue alegría y gozo en su corazón. Pero si usted mira cuando Jeremías habla, dice, mi vida era un desalentamiento, me sentaba solo. Muchas veces no tenía ni un compañero. Se encontraba solo Jeremías. Pero la palabra dice que a veces le ardía como un fuego en su corazón. Y eso es lo que lo hacía seguir adelante. Y eso es lo que debe estar en nosotros. Que la palabra, cuando la escuchamos, pueda arder, hermanos. Pueda ser vida. Aquellos discípulos de Maús iban con el maestro.
no lo podían conocer, sí que los ojos estaban botados, estaban como cegados. Iban hablando con el maestro, pero no lo conocían, no lo conocieron. Pero cuando el maestro los deja y se va, dijeron, ¿no nos ardía el corazón cuando nos hablaba estas palabras? Qué importante, hermanos, es recibir la palabra de Dios. Que esta palabra la podamos llevar a la vida, para poder llevarla a la práctica. Y de esa manera ser agradables. Dice que Dios es un Dios fiel. Dios nos prometió estar con nosotros todos los días, hermanos. El Señor no nos va a dejar en el camino tendido. El Señor nos va a acompañar hasta que lleguemos a la presencia de Él. Resta que nosotros podamos confiar en esa palabra. Dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo lo hará. Por eso ese Josué, ese Caleb, tenían esa confianza en el Señor. Subamos, que somos, van a ser como pan para nosotros, este pueblo que está allí. Lo vamos a vencer, confiaban en el Señor, confiaban en la palabra, porque el Señor les había prometido que le iba a dar la tierra prometida. Y ellos creían en eso, no miraban el obstáculo, no miraban los gigantes, sino que miraban la palabra de Dios, que el Señor iba a pelear por ellos. Qué lindo, hermanos, es mirar la Escritura y poder ver cómo el Señor se manifestaba en medio de su pueblo. Cuando iba Israel y se le puso el mar ahí adelante, ya empezó la murmuración, ya empezó la queja. Y el Señor le dijo, dile al pueblo que marche. Una seguridad, como uno si ve también que tiene un mar ahí, ¿cómo vamos a cruzar? Diríamos también, ¿no? Pero la palabra del Señor, dile al pueblo que marche. Que no se vuelva, que marche, que avance. Y así es Dios, hermano, porque Dios es el que abre puertas, el que abre caminos, el que abre, como dice la palabra, que cantaba la alabanza la joven, que hace senda en el mar. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hemos creído, el Dios que hemos aceptado como nuestro Padre. Ese Dios que nos va a llevar un día a la presencia de Él. Por eso tenemos un grande compromiso como hijos de Dios, como padres, como abuelos, de poder instruir a los hijos. Y la palabra nos enseña, hermanos. Por eso le habla allí en el capítulo 6, verso 4 en adelante de Deuteronomio. Oye Israel, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Así le habla Dios a su pueblo, así nos habla hoy a nosotros. Oye Israel, amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro poder. Y estas palabras repetíselas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque el Señor quiere que nuestra descendencia también pueda heredar la vida eterna. Pero para ello hay que instruirlos. Dice en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, verso 5, esa fe fingida que está en ti, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, esa fe no fingida que está en ti, que antes recibió tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y hoy estoy seguro que está en ti, le dijo, porque esa fe fue transmitida de un padre o de una abuela a una madre, y esa madre a un hijo. Y ese es el deber nuestro, transmitir, enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios, enseñarle a nuestros hijos a respetar sus leyes, que es la forma de amar a Dios. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la forma de amar a Dios, guardar su palabra. Y esto, hermano, es para nosotros, para que tengamos una seguridad en la entrada del reino. Después vamos a mirar un pasaje muy hermoso que hay, para ver cómo tiene que ser nuestra entrada al reino. Por eso, hermanos, que esta palabra nos educa, esta palabra nos enseña, esta palabra nos advierte, porque Dios dice que es un Dios de amor, pero dice que también es un Dios de un fuego consumidor, dice que es un Dios de juicio, un Dios de justicia. Y el Señor me rescató del mundo para que yo alumbre ahora. Por eso me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz, para que yo
resplandezca, para que yo haga conocer este mensaje a aquellos que no le conocen. Dijo el hermano Romero y la mañana, la luz no se pone abajo, no se pone a lo alto para que alumbre a todos. Y ese somos cada uno de nosotros. Dice que nosotros debemos de resplandecer como luminares en el mundo, dijo el apóstol Pablo, para que resplandezca como luminares en el mundo, filipenses. De esa manera el Señor quiere ver a su pueblo, que podamos iluminar, que podamos ser personas de luz para aquellos que están en oscuridad. Por eso decía que debemos de acordarnos. El apóstol nos dice, acordaos vosotros que en otro tiempo estaban sin esperanza, estaba sin Dios en el mundo. Mi condición en el tiempo pasado. Hoy me sacó de allí y me trajo a la luz admirable para que pueda anunciar aquellas virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas, para que aquel que está en tinieblas pueda ver también, para que aquel pueda luchar por su salvación. Por eso es un deber de cada hijo de Dios, de cada familia, que podamos educar a los hijos, hermanos, en los caminos del Señor. Acá tenemos jóvenes. Acuérdese el joven de su Creador en los días de su juventud. Capítulo 12 de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, porque después vienen los días cuando vienen las enfermedades, viene la vejez, tantas cosas que nos impiden quizás de tener esa fuerza, ese vigor de poder entregar nuestra vida al Señor. Y el Señor quiere que nos acordemos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Qué consejo hermoso, hermano, que da el Señor, para que nosotros podamos tomarlos, para que podamos mostrarle a nuestros hijos. Si nuestros hijos se están desviando, hijo, del lado del Señor está la vida. Hijo, no te apartes del Señor. Mostrarle como lo hizo Salomón. Vamos a mirar este pasaje. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Le habla el rey David a su hijo, dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende las imaginaciones de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Qué hermoso consejo de un padre a un hijo. Tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. A Dios hay que conocerlo. A Dios hay que entenderlo. Por eso dijo también Jeremías: el que se alabe, alábese en conocerme y en entenderme. Cuando uno se alaba, se tiene que alabar en eso, en conocer y entender a Dios. Así dijo el profeta Jeremías: si alguno se tiene que alabar, alábese en entenderme y en conocerme. Y aquí dice: conoce a Dios de tu Padre y sírvele con un corazón voluntario, un corazón perfecto, un corazón voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todas las imaginaciones, dice, de los pensamientos. Todo lo que hay en mi corazón del amor, el Señor conoce todo. Por eso que al Señor no lo podemos esconder. Dice que todas las cosas están desnudas delante de los ojos de Dios. Yo me puedo esconder de mi hermano, de mi hermana, pero delante del Señor está mi vida al descubierto. Y a Él tengo que darle cuenta yo, no a mi hermano, ni a mi hermana. A Dios. Por eso te lindo consejo. Y se le sirve con un corazón voluntario.
Porque Dios dice que escudriña los corazones de todas y las imaginaciones y los pensamientos. Si tú le buscares, dice, lo hallarás. Qué lindo cuando el joven que se está viviendo, si lo buscas, lo vas a encontrar al Señor. No te alejes, volvé. No darle, como decía mi hermano, la oportunidad, bueno, vaya al mundo, pruebe, va a ver que está todo malo. No vayas, hijo. Este es el lugar de los hijos de Dios. Si tú le buscares, lo hallarás. Más si lo dejares, dice, Él te desechará para siempre. El Señor es severo cuando una persona se aleja de Él. Si usted le busca, como dice, allegaos a mí y yo me allego a vosotros. Si usted le busca, el Señor se allega. Pero si usted lo desecha o se aleja, el Señor lo desecha para siempre. Por eso, hermanos, qué lindo que es esta palabra de Dios. Vamos a mirar otro pasaje. El mundo, hermanos, tiene sus formas, sus leyes, que son diferentes a las del pueblo de Dios. El mundo, por ejemplo, dice que tiene 18 años, ya es mayor, hace lo que quiere, no le puedo decir nada. Así nos hemos criado, yo por lo menos me crié con esa. A los 18 años ya se manda solo, hace lo que quiere. Eso dice el mundo, la palabra de Dios es otra cosa. Mira lo que dice acá el capítulo 2 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1. Y llegáronse los días de David para morir. Estaba por morirse David. Y mandó a Salomón su hijo diciendo: yo voy el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé varón. ¿Qué consejo daba este padre a ese hijo? Se estaba por morir. Salomón era una persona grande, pero le daba el consejo igual de este rey. Yo voy el camino de toda la tierra, esfuérzate, le dice, y sé varón. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos y sus derechos, y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornares. No es una carga, no es un peso obedecer a Dios, para que seas dichoso, dice la palabra. Dios le dice allí, capítulo 5, si no me equivoco, verso 3 de Primera de Juan, los mandamientos de Dios no son penosos. El mundo dice que es una carga. Los mandamientos son una carga, dice. Y aquí dice todo lo contrario. Dichoso, dice, que el que anda en el camino de Dios. Porque no son penosos los mandamientos de Dios. Y así, hermano, le enseñaba este padre a aquel hijo que se esforzara y fuese varón, que anduviera por el camino de su padre. Por eso decía, hermano, que siempre el consejo tiene que estar para nuestro hijo, para nuestra hija, para nuestro nieto, que es lo que el Señor nos pide en la palabra. Porque vamos a tener que dar cuenta también. Eso es algo que también tenemos que decir, porque heredad de Jehová son los hijos. Heredad de Jehová son los hijos. Y Él los presta para que los eduquemos, para que enseñemos a amar a Dios. Ese es el propósito que Dios nos presta a los hijos. Así dice la Escritura. Heredad de Jehová son los hijos. Por eso el joven temeroso tiene que buscar a Dios. Tiene que por todos los medios tratar de no salirse del pueblo. Está el caso de Daniel, por ejemplo, hermano, capítulo 1 de Daniel. Si no me equivoco es el verso 8. Cuando Daniel fue esclavo allí en Babilonia, le querían hacer que coma comida inmunda, digamos así. Pero dice que él propuso en su corazón de no contaminarse con aquellos alimentos. Y le pidió a aquel rey o al eunuco, le pidió que le trajera agua y le trajera legumbres y que lo probara, porque querían alimentarlo con comida prohibida.
Pero él dice que propuso en su corazón de no contaminarse. Y dice que el Señor hizo que cayera en gracia en aquella persona y le dio agua, y le dio legumbres. Y dice que cuando los fueron a ver estaban bien fortalecidos, más que los otros que comían ese alimento que daba el rey. Pero lo importante en esto es como Daniel tenía ese temor en su corazón. Porque él podría decir, estoy esclavo acá, como lo que me den, pero propuso en su corazón, dice la palabra, de no contaminarse. Y dice más adelante, capítulo 6, así, de Daniel, que no hubo vicio, no había falta en Daniel. Qué lindo, hermano, cuando la persona se conserva y que se puede conservar en el camino de Dios. Si la persona lo propone, si la persona se consagra al Señor. Por eso, hermano, la palabra es muy importante, el poder creerla. Es que esta palabra es una palabra fiel, es una palabra digna de recibirla a todos, dice, para que la creamos, para que la pongamos en práctica. Y esta es una palabra que estamos compartiendo para nuestro bien, para nuestro beneficio, para que nos vaya bien. Vamos a ir, hermanos, terminando algún pasaje más. Vamos a justo se me abrió acá, como mirando acá. Dice el capítulo 6 de Mateo, verso 31 al 33. ¿Qué pasaje? Dice, palabra de Jesús, consejo que daba. No convoquéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe de que todas estas cosas habréis menester. Yo, como el maestro, enseñaba que no nos acongojemos por aquellas necesidades que son cotidianas de cada uno de nosotros, que las tenemos. Creo que cada uno necesitamos el comer, el vestir, pero dice que no nos acongojemos, que no nos desesperemos por estas cosas. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan esto, dice. Porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe de que todas estas cosas habéis de menester, lo que las necesitamos. Confiemos que el Señor va a proveer estas cosas indispensables para nuestra vida. No nos desesperemos. Que no vaya a trabajar un sábado porque no tengo para comer, hermano. El Señor es el que me alimenta. El Señor es el que me conoce. El Señor es el que me dará un trabajo para que pueda llevar el sustento a mi hogar. No que llegue a mi hogar la desesperación de no tengo para darle comer a mis hijos, voy a trabajar. Transgrediendo las leyes del Señor. Cuando el Señor en su palabra me promete que Él dice que a las aves del cielo las alimenta, ¿cuánto más vosotros? Quizás voy a pasar una necesidad, pero el Señor también dice en Deuteronomio capítulo 8 que dejó cosas para probar qué hay en nuestro corazón. Muchas veces nos hace pasar necesidades para ver qué hay en nosotros. Si confío en la promesa de Dios o si hasta ahí en la necesidad ya me llegó la confianza y recurro a lo que me parece a mí. Es importante, hermanos, todo lo que dice que Él dejó y los hizo pasar por necesidad de acuerdo para ver lo que había en su corazón, si habían de obedecer a Dios o no. Capítulo 8 de Deuteronomio. Y hoy nos toca así, nos habla muy parecido a aquel maestro. El verso 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Dios quiere que busquemos. Eso es lo que quiere el Señor que busquen nuestros jóvenes. No que busquemos el auto, la casa, la novia, la esposa, todo, vamos a decir, y después busca al Señor. Aquí el Señor dice otra cosa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros hacemos al revés. Buscamos todo lo otro y añadimos al Señor de última. El Señor es claro aquí, hermanos, en la palabra.
Por eso decía, hermanos, y lo digo con cariño, hermanos, para que si hay algún caso, no conozco aquí, no verá, pero si hay algún hijo que quiere estudiar algo que le va a perjudicar su vida espiritual, que busque otra carrera, hermano. Si yo dejo a mi hija o mi hijo que estudie enfermería, por decir algo, y esa enfermería le va a hacer que trabaje el sábado, la estoy apartando de Dios. Hay carreras que pueden buscar a nuestros hijos para que puedan trabajar independientes, que no les perjudique el servir a Dios. Y el Señor le va a bendecir. El Señor le va a bendecir. Crean que la palabra del Señor es fiel, hermano. El Señor es fiel. Y si yo aflojo diciendo, bueno, pero es mi hijo, es su vida, y es la oportunidad, le doy libertad que se vaya. Después quiero que vuelva y mi hijo que ya no vuelva más. Porque sucede, hermanos, no es que no ha pasado en la iglesia o en la historia. Sucede. Y está la enseñanza de aquel que tenía el granero lleno, lo va a derribar para ser otro necio. Mañana viene a buscar tu alma. ¿Y de quién va a ser esto? Pero como el Señor nos habla de muchas formas, que podemos llegar a caer en eso. No, pero es el futuro de mi hijo, es el futuro de mi hija. Quizás pierde su derecho a la salvación o la oportunidad que el Señor le tiene. Último pasaje, hermano, vamos a compartir aquí. Capítulo 1 de Segunda de Pedro, un capítulo muy lindo para estudiarlo, hermano, y estudiar todo el capítulo, pero vamos a tomar aquí, para no leer tanto, el verso 10 y 11. Dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cómo aconseja el apóstol Pedro a los hermanos? Dice que procurad por tanto hacer firme vuestra vocación y elección, lo que hemos elegido para nuestra vida, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si uno obedece todo lo que viene hablando, no va a caer jamás. Pero el que cae dice que el ocioso, el que no hace nada, ese sí va a caer, dice. Uno lee todo el capítulo. La que dice, porque haciendo estas cosas no caeré jamás. Porque de esta manera, este pasaje es importante, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos habla para que sea una entrada amplia que podamos tener en el reino, no que entremos a penita, Dios quiera con que sea penita entremos, pero así la palabra nos dice que tiene que ser amplia, si obedecemos, si damos oído a la palabra del Señor. Hermanos, nuestro cariño en esta tarde quise compartir esta palabra, esperando que sea de bendición para todos, hermanos, para todo el pueblo, y que pueda quedar en la mente y en los corazones de todos los pueblos. Muchas gracias.